Apenas el camión de mudanzas se había detenido cuando la vi. La mujer del chándal color pastel con la expresión de quien se cree la alcaldesa del barrio. No saludó, no sonrió, ni siquiera pareció curiosa. Simplemente se quedó de pie al borde de la acera con los brazos cruzados como si acabara de violar el derecho internacional al atreverme a llegar. Las primeras palabras que salió de su boca no fueron «bienvenido», ni «hola», pero no se puede aparcar allí. Casi me río. El conductor seguía bajando la rampa. Mis muebles ni siquiera habían tocado el suelo, y ya me había metido en una batalla en la que no me había apuntado. Lo irónico era que este ni siquiera era su territorio. Mi casa estaba justo al borde de la urbanización, técnicamente fuera del alcance de la asociación de propietarios. Había hecho trampa antes de comprarla. El agente inmobiliario, el secretario del condado, incluso el propio mapa de límites de la asociación, todos confirmaron que estaba en un punto óptimo de libertad. Había visto suficientes historias de terror del barrio como para saber que no debía comprar en las garras de una puta. Pero al parecer, Karen, la mujer, que ahora me miraba con furia como si hubiera estacionado un misil nuclear en su jardín, no había recibido el memorándum. «Debe ser nuevo», dijo, con la misma condescendencia empalagosa que los profesores reservan para los alumnos lentos. «Soy Karen, presidenta de la Asociación de Propietarios». Señaló la calle frente a mi entrada como si yo no supiera que era una calle. «Toda esta calle está bajo mi jurisdicción, así que tendrás que despejar ese camión de mudanzas ahora mismo. Está bloqueando el tráfico». Me giré y observé la enorme calle vacía. Ni un solo coche intentaba pasar. El único sonido era una cortadora de césped distante en algún lugar de la cuadra. «Tráfico», repetí, y luego la miré. «Bien. Estaré atento a la hora punta». Entrecerró los ojos. El sarcasmo no era el tributo que buscaba, pero no iba a empezar a pagar impuestos a la iglesia de Karen. Los de la mudanza ni siquiera la miraron, lo que me indicó que ya la habían tratado con mucha prudencia. Me encogí de hombros y señalé mi casa. «En fin, gracias por la cálida bienvenida. Me aseguraré de saludar a su jurisdicción al entrar». Eso debería haber sido todo, pero Karen era de las que olía a sangre en cada conversación. Me siguió por la entrada, sermoneándome sobre las normas de la comunidad, el valor de las propiedades del barrio y las reglas que todos debían seguir. La dejé hablar hasta que llegamos a mi porche. Entonces me giré, bajé la voz y dije: «Te equivocas. Esta propiedad no está en tu asociación de propietarios. Revisa tus estatutos». Abrió la boca y volvió a cerrarla. Por un instante, vi un atisbo de duda. Pero el derecho a la propiedad es un parásito testarudo, y en cuestión de segundos, volvió a estar en plena forma. «Eso no importa», espetó. «Esta calle es de la comunidad. No voy a permitir que forasteros deterioren el barrio». «Forasteros», repetí. «Lo dices como si hubiera cruzado una frontera». Karen ni se inmutó. «Si quieres vivir aquí, tendrás que asistir a nuestras reuniones mensuales, y espero que me entregues un plan de paisajismo la semana que viene». Su audacia casi me atragantó con la risa. Aquí estaba una mujer intentando anexarme a su pequeño reino a pura fuerza de voluntad, pero en lugar de discutir, simplemente sonreí. «Claro», dije, «haré un plan de paisajismo. He estado pensando en instalar unas gárgolas de hormigón con ojos brillantes. ¿Crees que eso superará tus expectativas?». Su cara se retorció como si se hubiera tragado zumo de limón. Giró sobre sus talones y se marchó furiosa sin decir nada más. Por un instante, creí haber ganado. Pensé que quizás se daría cuenta de que no merecía la pena. Pero la forma en que se alejaba por la calle, murmurando para sí misma, me decía que no sería la última vez que la vería. El resto del día transcurrió entre cajas, sudor y montaje de muebles. Los de la mudanza se fueron, y yo estaba en el porche con una cerveza, disfrutando de la tranquilidad. Fue entonces cuando volví a ver a Karen. Esta vez estaba al otro lado de la calle, charlando con otros dos vecinos. De vez en cuando,
Me hacía un gesto, con la voz apenas alcanzada para que yo captara fragmentos. Gente equivocada. Valores inmobiliarios. Las reglas son las reglas. Sus amigos asentían como feligreses. Uno de ellos, un hombre alto con tirantes, me miró con los ojos entrecerrados como si ya fuera culpable de un delito. Levanté mi cerveza en un saludo burlón. Karen me dio la espalda enseguida. El mensaje era claro. Me habían marcado. A la mañana siguiente, apareció una carta pegada con cinta adhesiva en mi puerta. Sin sobre ni sello, solo una hoja de papel para imprimir. Tenía el logotipo de la Asociación de Propietarios en la parte superior, un árbol de bellotas rodeado de una corona y una lista de infracciones. Al parecer, estaba incumpliendo las normas de la comunidad al dejar mis cubos de basura visibles, no presentar un diseño de buzón para su aprobación y no podar el seto de la entrada. Y eso que ni siquiera habían recogido los cubos de basura. El buzón era el mismo que instaló el constructor, y el seto medía como mucho 1 metro de alto. Lo leí 2 veces y me reí a carcajadas. Karen me había declarado la guerra oficialmente. Esa noche, caminé por el límite de la propiedad con el plano catastral del sitio web del condado en la mano. Efectivamente, mi terreno terminaba justo antes del límite de la asociación de propietarios. Mi buzón, mi entrada, incluso el trozo de calle justo enfrente de mi casa, todo estaba fuera de su jurisdicción. Podría plantar palmeras de neón en el jardín, y ella no podría hacer nada al respecto. Pensarlo solo fue más refrescante que la cerveza que abrí después. Pero Karen no se dejaba amedrentar por los hechos. Al día siguiente, al llegar a casa, encontré una segunda carta, esta vez advirtiéndome sobre vehículos mal estacionados. Mi camioneta estaba pulcramente aparcada en mi entrada. Había subrayado la frase, peligro para la seguridad comunitaria, 3 veces con tinta roja. Decidí tantear el terreno. Ese fin de semana, compré un par de flamencos para el jardín. De un rosa brillante, de una alegría insoportable, de esos que no se pueden perder de vista a kilómetros de distancia. Los planté en una hilera ordenada a lo largo del borde de mi jardín. Al anochecer, Karen volvió a mi puerta, golpeando tan fuerte que pensé que las bisagras cederían. «No puedes hacer esto», gritó antes de que abriera la puerta del todo. «Esto va contra las reglas». Me apoyé en el marco, con la expresión perfectamente tranquila. «¿Qué normas exactamente? Porque la última vez que revisé, tu asociación de propietarios no cubre esta propiedad». Se puso roja. Balbuceó, buscando un argumento antes de decidirse por la siguiente, baja el tono del vecindario. Sonreí. Qué curioso. Creía que lo habían mencionado. Se marchó furiosa, murmurando algo sobre plantearlo con la junta. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo estaba fingiendo. Iba a arrastrar a toda su asociación de propietarios a esta pelea y no pararía hasta sentir que había ganado. El lunes por la mañana, mis sospechas se confirmaron. Volví del trabajo y encontré un aviso pegado en la puerta del garaje. Este afirmaba que mi propiedad estaba sujeta a la supervisión de la asociación por su proximidad y amenazaba con multas si no cumplía. La jerga legal era un desastre, pero la intención era clara. Karen iba reescribiendo las normas sobre la marcha, esperando que me rindiera ante la presión. En cambio, me serví otra cerveza, me senté en el porche y esperé. Porque si Karen quería una guerra, yo estaba más que dispuesto a jugar a largo plazo. Y algo me decía que ni siquiera había mostrado su mejor mano. Lo que no sabía era que yo tenía mis propias cartas, y tuve la paciencia de esperar a que se pasara con las suyas. El siguiente fin de semana empezó como cualquier otro. Estaba desempacando cajas en el garaje, ordenando herramientas en cajones ordenados, cuando un sonido resonó en el tranquilo callejón sin salida. El crujido de la grava bajo demasiados pies. Levanté la vista y vi a Karen marchando hacia mi entrada, flanqueada por otros 3 miembros de la junta de la asociación de propietarios, como si encabezara un desfile de autoridad. Portapapeles en mano, gafas de sol encaramadas como una corona,
parecía la general preparándose para declarar la batalla. La más alta de sus compañeras llevaba una cámara disparando como si mis setos y la entrada fueran escenas del crimen. Karen no se molestó en saludar esta vez. «Votamos», anunció, entregándome una hoja de papel doblada. Por decisión unánime, esta propiedad ahora está bajo la jurisdicción de la Asociación de Propietarios debido a su proximidad y a la necesidad de normas comunitarias uniformes. No tomé el papel. En cambio, me apoyé en el capó de mi camioneta, con los brazos cruzados, y arqueé una ceja. «Ustedes votaron», repetí lentamente. «Adivinen. Ustedes 4». Asintió bruscamente. «Sí, la Junta. Es vinculante». El absurdo era casi elegante. Al parecer, 4 vecinos habían reescrito la ley de propiedad durante el almuerzo, y pensaron que me dejaría llevar por la admiración. Solté un silbido bajo. «Es adorable, pero a menos que de repente te hayas convertido en la Junta de Zonificación del condado, tu pequeño voto tiene el peso legal de una carta de Monopoly». Su rostro se contrajo. Señaló al hombre de la cámara. «Documéntalo», ordenó. Él tomó otra foto de mis cubos de basura. Luego se volvió hacia mí. «Recibirás notificaciones oficiales de infracción a partir del lunes. Si continúas resistiéndote, te multaremos diariamente hasta que cumplas. He jugado suficiente póker como para saber cuando alguien farolea». El tono de Karen tenía el tono cortante de alguien que no está seguro de si su mano es lo suficientemente fuerte, pero es demasiado terco para retirarse. Le sonreí. Así que, Cometa, debió enfurecerla. «Tú haces eso, pero quizás deberías consultar con un abogado antes de empezar a repartir dinero del Monopoly». Por un momento, el silencio se cernió entre nosotros, denso como la humedad antes de una tormenta. Entonces Karen resopló, giró sobre sus talones y encabezó su desfile de vuelta por la calle. Su ejército no parecía ni la mitad de seguro que ella. Esa noche, me serví otra cerveza en el porche, esperando a ver qué sacaba a continuación. No tardé mucho. El lunes por la mañana, como prometí, me pegaron una nota naranja brillante en la puerta principal. Me multaban por no mantener el jardín, un buzón que no cumplía con las normas y elementos decorativos antiestéticos. Los flamencos. La infracción conllevaba una multa de $200. Casi admiraba su compromiso. Estaba construyendo toda una burocracia de la nada, con papel y formularios impresos. El problema era que había olvidado algo crucial. Yo sí sabía leer documentos legales. Y a diferencia de Karen, no confundía un voto engreído con una ordenanza ejecutable. Así que, en lugar de ignorarla, decidí seguirle el juego. Escribí una carta en papel con membrete oficial del secretario del condado que descargué de Internet, citando los límites de la subdivisión. En ella, informaba cortésmente a la Asociación de Propietarios que cualquier intento de hacer cumplir las normas en mi propiedad constituiría acoso y que cualquier acción posterior podría tener consecuencias legales. Luego la firmé con un gesto elegante, la dejé en el buzón de Karen y esperé. La explosión fue visible a la mañana siguiente. Estaba tomando café junto a la ventana cuando vi a Karen entrar en el callejón sin salida. La carta estaba arrugada en su puño, gritándoles a los miembros de la Junta. El tipo alto con la cámara parecía querer, para fundirse con el asfalto. En cuestión de horas, otra carta apareció en mi puerta. Esta en mayúsculas. Cese y desista de las amenazas ilegales contra la Asociación de Propietarios. La situación se desarrollaba de forma espectacular. A cada movimiento que hacía, yo respondía con serena precisión. Cuanto más se agitaba, más desquiciada parecía. Los vecinos también empezaban a notarlo. Capté fragmentos de conversaciones mientras paseaba a mi perro. Palabras como extralimitación y abuso de poder. Aún así, Karen no había terminado. Su siguiente escalada llegó en forma de una camioneta cargada con maquinaria de jardinería. Una tarde, al llegar a mi entrada,
Me encontré con 2 trabajadores contratados que ya estaban podando mi seto sin preguntar. Cuando los confronté, uno se encogió de hombros y dijo: «La asociación de propietarios nos contrató». Casi me reí. «Están invadiendo la propiedad», dije rotundamente. «Les sugiero que recojan sus cosas antes de que llame al sheriff». Los trabajadores dudaron. Luego se miraron. Karen, de pie en la acera, con los brazos cruzados, gritó: «No le hagan caso. No tiene autoridad aquí. Esta propiedad es de la asociación de propietarios». Ese fue mi punto de quiebre. Saqué mi teléfono y marqué la línea del sheriff para casos que no son de emergencia. En 20 minutos, llegó un agente con las luces encendidas. Karen corrió a interceptarlo, agitando los brazos y soltando una perorata sobre seguridad comunitaria. Pero el agente levantó una mano, me pidió mi parte y luego mi escritura. Cuando le mostré el plano catastral y el límite, arqueó las cejas. Se giró hacia Karen. «Señora, esta propiedad no está bajo la jurisdicción de la asociación de propietarios. Aquí no se pueden hacer cumplir las normas». La cara de Karen se arrugó como una bolsa de papel. «Pero la calle nos pertenece». El agente negó con la cabeza. «No, señora. Esta es propiedad del condado. Si usted o sus contratistas vuelven a pisar su terreno, se considerará allanamiento». Karen parecía a punto de estallar en llamas allí mismo, en la acera. Abrió la boca y la volvió a cerrar. Los miembros de su junta directiva rondaban torpemente detrás de ella, repentinamente muy interesados en sus zapatos. Los trabajadores recogieron sus cosas en silencio y se marcharon. El agente asintió. «Llámanos de nuevo si hay más problemas». Luego se fue, dejando a Karen allí de pie, con los puños descalzos y todo su imperio resquebrajándose a su alrededor. Pensé que ese podría ser el final, pero la gente como Karen no se retira. Se reagrupan y, efectivamente, al día siguiente, surgió una nueva táctica. Una petición circuló por el vecindario, declarando que mi propiedad debía ser anexada a la asociación de propietarios por el bien de la comunidad. Copias de la misma llegaron a todos los buzones, cada una con la firma de Karen al pie, y una lista de quejas contra mí, la mayoría ridículas. Al parecer, mi camioneta era un espantajo, mis flamencos en el jardín, una amenaza para los valores del vecindario, y mi mera presencia divisiva. Lo curioso es que los vecinos empezaron a acercarse a mí, con la petición en la mano, poniendo los ojos en blanco. «Está loca», susurró un hombre. «No te preocupes, no vamos a firmar». Otra vecina, una mujer con 2 hijos, murmuró: «Estoy harta de ella. Lleva años dándonos órdenes». Fue entonces cuando lo comprendí. Karen llevaba tanto tiempo dirigiendo a su ladrona sin control que nadie se había opuesto. Mi negativa a ceder no solo la molestaba. Estaba desmoronando la ilusión de poder que había construido durante años. Por supuesto, Karen no lo veía así. Para ella, la única explicación era que yo estaba corrompiendo a sus súbditos. Ese viernes por la noche, la pillé paseándose frente a mi casa, con el teléfono pegado a la oreja, despotricando tan fuerte que la oí. «Está envenenando la comunidad, socavando todo lo que hemos construido. Sí, emprenderemos acciones legales». Me apoyé en la barandilla del porche, cerveza en mano, y grité: «Esta vez, asegúrate de contratar abogados de verdad. El Monopoly no cuenta». Se giró. Su rostro se contorsionó de furia y regresó furiosa a su casa. Ese fin de semana, mis flamencos desaparecieron misteriosamente. Encontré las patas de plástico rotas y tiradas en mis cubos de basura. No necesitaba un detective para averiguar quién lo había hecho. Pero en lugar de confrontarla, instalé una cámara de movimiento en el porche porque si Karen quería jugar sucio, yo estaría listo. Era casi medianoche cuando la cámara de movimiento se activó por primera vez. Un leve pitido en mi teléfono me despertó de mi letargo y me acerqué a la ventana para mirar. Allí estaba, Karen, la reina de la asociación de propietarios,
caminando de puntillas por mi jardín en pantuflas con una linterna aferrada como un arma. Se agazapó al borde de mi entrada, observando mis setos como si estuviera descubriendo un secreto de estado. Durante varios minutos, estuvo dando vueltas de un lado a otro, murmurando, y de vez en cuando garabateando notas en su portapapeles. Luego se giró, apuntó su linterna directamente a mi cámara y frunció el ceño antes de desaparecer en la noche. La grabación era nítida. Karen había pasado oficialmente del acoso menor al allanamiento nocturno. A la mañana siguiente, me envié el video por correo electrónico, guardé varias copias y luego me serví el café en el porche como si nada. Cuando Karen pasó por allí para su inspección matutina, levanté el teléfono y lo agité con indiferencia. Se quedó paralizada a medio paso, luego aceleró el paso por la acera sin decir palabra. Por primera vez, vi una inquietud genuina en su rostro. Para esa tarde, su actitud había vuelto a la carga. Un volante brillante apareció en todos los buzones de la calle. El encabezado gritaba en negrita: alerta comunitaria. Vecino peligroso de al lado. El texto me pintaba como una influencia peligrosa, una alborotadora, incluso una amenaza para los niños. Afirmaba que había amenazado verbalmente a los funcionarios de la Asociación de Propietarios, intimidado a los trabajadores con violencia e instalado equipos de vigilancia para espiar a los vecinos. Al pie estaba su firma, flanqueada por los nombres de la junta de la asociación. Sostuve el volante en mis manos, maravillado por su creatividad. Era una calumnia, simple y llanamente, pero lo había distribuido con la confianza moralista de un político. Casi esperaba que empezara a dar conferencias de prensa en el jardín delantero de su casa. Con lo que Karen no contaba era con mi paciencia. En lugar de irrumpir, guardé el volante discretamente en una carpeta marcada como pruebas. Los vecinos tampoco se lo creyeron. Esa noche, sonó el timbre y la mujer con 2 hijos de la calle de abajo estaba allí con el volante. Esto es una locura, dijo, negando con la cabeza. Todos sabemos que es ella. No dejes que te afecte, dudó, y luego se inclinó con aire de indiferencia. Si alguna vez necesitas que alguien testifique, la he visto hacer cosas peores. En ese momento me di cuenta de que la situación estaba cambiando. Karen ya no se limitaba a pelear conmigo. Se estaba desmoronando delante de todo el vecindario. Aún así, tenía unas más bajo la manga, o al menos eso creía. Una semana después, al volver del trabajo, encontré un vehículo del condado aparcado delante. 2 agentes de ordenanzas estaban sacando fotos de mi jardín. Se me encogió el corazón un instante antes de acercarme a ellos. Buenas tardes, caballeros, dije. Problema. Uno de ellos frunció el ceño mirando su portapapeles. Hemos recibido múltiples quejas sobre construcciones sin permiso y riesgos de seguridad en esta propiedad. Parpadeé. ¿Construcción? A menos que cuentes a los flamencos como una nueva ala de la casa, creo que te equivocas. El agente miró al jardín, visiblemente desconcertado. El informe mencionaba una estructura que no cumplía con las normas y decoraciones peligrosas. No pude evitar reírme. ¿Flamencos peligrosos? Bromeas. A los agentes no les hizo gracia, pero tras una revisión exhaustiva, se fueron con las manos vacías, murmurando sobre denuncias falsas, perdiendo el tiempo. No necesitaba un detective para saber quién las había presentado. Efectivamente, esa noche, Karen me acorraló mientras sacaba la basura. No creas que esto ha terminado, susurró. Puede que hayas engañado al sheriff, pero tengo contactos. En el centro. Te arrepentirás de haberme hecho quedar en ridículo. Su voz temblaba, no de miedo, sino con la energía frenética de quien sabía que estaba perdiendo el control. Incliné la cabeza y dije en voz baja: Karen, la única persona que te hace quedar en ridículo eres tú. Luego me alejé, dejándola balbuceando en la oscuridad. Pero Karen no era de las que se retiran. Unos días después, descubrí su mayor audacia hasta la fecha. Mientras conducía a casa,
Vi pintura fresca en el pavimento a la entrada de la calle. Grandes letras blancas. Calle privada, solo para miembros de la asociación de propietarios. Al final, una plantilla más pequeña decía: los intrusos serán remolcados. Casi me salgo de la carretera de la risa. Había intentado literalmente reclamar toda la calle como una baronesa medieval dibujando líneas en un mapa. A la mañana siguiente, había erigido una puerta temporal en la entrada, con conos naranjas y un cartel plegable que decía: solo residentes. Y, por supuesto, se sentó en una silla de jardín junto a ella como una autoproclamada guardia fronteriza. Cuando me acerqué en mi camioneta, ella se paró, bloqueándome el paso. No puede entrar, declaró. Este camino es de los hoy. No es bienvenido aquí. Bajé la ventanilla. Karen, si no se mueve, llamaré al sheriff otra vez. Recuerda cómo fue la última vez, ¿verdad? Sus labios se curvaron en una sonrisa triunfal. Hazlo. Esta vez me apoyarán. Estaba completamente equivocada y ambos lo sabíamos. Avancé lentamente con la camioneta hasta que se dio cuenta de que no estaba fanfarroneando. Con un chillido furioso, se apartó de un salto, pateando uno de sus conos. Pasé junto a ella, tan tranquilo como siempre, mientras ella gritaba sobre demandas y faltas de respeto. Esa noche, revisé la grabación de mi cámara. Efectivamente, la puerta y la pintura las había instalado la propia Karen con la ayuda de dos de sus lacayos de la junta. Todo estaba grabado. Los conos, las brochas, incluso Karen dirigiendo el tráfico como una aspirante a capataz de construcción. Armado con pruebas, hice otra llamada al condado. En 48 horas, llegó una cuadrilla de carreteras con hidrolavadoras y repintó la calle. Desmantelaron su portón improvisado y le advirtieron sobre la manipulación de la propiedad pública. Karen permaneció de pie en su jardín todo el tiempo, con los brazos cruzados y la cara morada de rabia, murmurando en voz baja sobre conspiraciones y forasteros que lo arruinaban todo. Pensé que la humillación finalmente la calmaría. Pero la mente de Karen no funcionaba como la de la mayoría de la gente. Que le demostraran que estaba equivocada no terminó la batalla. Solo la convenció de que necesitaba armas más fuertes. 2 días después, me despertó al amanecer el estruendo de una grúa parada en la entrada de mi casa. Salí a trompicones, descalzo y furioso, y encontré a un conductor encadenando mi camioneta. Karen se quedó de pie en la acera triunfante. Vehículo ilegal, declaró. Hemos votado. Lo están retirando. El conductor parecía incómodo. Dijo que era la presidenta de la asociación de propietarios. Murmuró cuando le exigí una explicación. Saqué mi escritura y señalé la línea de la plataforma. Esta propiedad no está bajo su autoridad. Si remolca esta camioneta, será responsable de allanamiento y robo. El conductor dudó, rascándose la cabeza. Karen gritó: no le hagas caso. Remolca. Fue entonces cuando saqué mi teléfono y grabé. Señor, entienda que si toca este vehículo, no tendré más remedio que presentar cargos. El sheriff ya la advirtió una vez. El hombre maldijo en voz baja, desenganchó las cadenas y se fue, dejando a Karen gritando en la acera. Lo filmé todo, incluso cuando ella gritó a todo pulmón: esta calle es mía. Esa noche, subí el video a una carpeta privada, lo compartí con algunos vecinos y me quedé sentado a ver las consecuencias. Al día siguiente, media calle estaba animada. La frase "esta calle es mía" ya se había convertido en un chiste recurrente. Un tipo incluso la ahogó en la acera frente a su casa. Empezó con las sirenas. No era el tenue ruido de fondo que se escucha en una ciudad, sino la aguda y creciente marea de patrullas que avanzaban a toda velocidad por la calle como en una película policíaca. Salí al porche justo cuando 2 patrullas se detenían frente a mi entrada, con las luces rojas y azules destellando contra el cielo del atardecer. Mi primer pensamiento fue: por fin, Karen está loca. Mi segundo pensamiento fue: ¿qué nueva locura se ha tramado esta vez?
La respuesta llegó cuando uno de los agentes salió y me ordenó mantener las manos visibles. Recibimos un informe de disturbios, dijo, con la mano apoyada en la pistolera. Quien llamó afirmó que estabas amenazando a los vecinos con un arma de fuego. Por un momento, solo pude reír. Me salió a la mente sin querer. La absurdidad me abrumaba. Un arma de fuego, repetí. Agente, lo más peligroso que tengo en esta casa es una podadora de setos oxidada. Pero la llamada había sido tan grave que tuvieron que comprobarlo. Registraron mi propiedad, revisaron mi camioneta, incluso revisaron el garaje. Por supuesto, no encontraron nada. Ni un arma, ni amenazas, solo cajas a medio desempacar y un dueño de casa confundido con un teléfono lleno de imágenes que demostraban quién era la verdadera amenaza. Cuando les enseñé el video de Karen bloqueando la calle y gritando que era suya, la tensión desapareció de sus hombros. Un agente suspiró y dijo en voz baja, «Ya hemos lidiado con ella antes». Es persistente. Persistente. Esa era una forma de decirlo. Los observé desde el porche mientras cruzaban la calle hacia la casa de Karen. Los esperaba en el césped, con las manos en las caderas y una voz tan estridente que perforaba el cristal. Me señaló, gritó algo sobre peligro y seguridad comunitaria, y agitó un fajo de papeles como si fueran una orden judicial. Los agentes escucharon cortésmente y se marcharon sin siquiera avisarme. El rostro de Karen mientras se alejaban era inapreciable, rojo, contraído, como si hubiera tragado vinagre. El falso informe policial podría haber desconcertado a alguien más, pero para mí era una prueba de lo lejos que estaba dispuesta a llegar. Ya no intentaba imponer reglas imaginarias. Intentaba convertir el sistema en un arma, hacerme la vida imposible por pura fuerza bruta. Pero aquí está el problema de activar las alarmas de incendios cuando no hay fuego. Al final, la gente deja de venir cuando llamas. La siguiente escalada se produjo una tranquila mañana de sábado. Estaba cortando el césped cuando vi una fila de autos pasando lentamente frente a mi casa. Cada conductor estiraba el cuello como si estuviera en una visita guiada. Algunos incluso redujeron la velocidad lo suficiente como para tomar fotos. Al llegar al cuarto auto, apagué la cortadora de césped y caminé hacia la acera. Fue entonces cuando vi el letrero que Karen había clavado en el tablón de anuncios comunitario de la oficina de propietarios al final de la calle. Decía, «Atención, aquí vive una amenaza registrada. Protejan a sus hijos». Debajo estaba mi dirección. Me quedé allí un largo rato, atónito. Karen había pasado oficialmente del acoso menor a la difamación en toda regla. Cuando el quinto coche redujo la velocidad para tomar una foto, me acerqué y la saludé. La conductora pareció sobresaltada, luego avergonzada, murmurando, «Lo siento», nos dijo antes de irse. Bajé el cartel y lo tiré al garaje, no sin antes tomarle varias fotos yo mismo. Pruebas, siempre pruebas. Luego volví a llamar a la oficina del sheriff. El agente que apareció esta vez me reconoció de inmediato. «¿Y ahora qué?», preguntó, con aspecto exhausto. Cuando le enseñé el cartel, gimió. «Está cavando su propia tumba. Sigue documentándolo todo. En este punto, podría intervenir el fiscal del distrito». Karen debió verlo hablando conmigo porque más tarde ese mismo día cruzó la calle, portapapeles en mano. «No pueden quitar ese cartel», ladró. «Es información pública». Arqueé una ceja. Información pública, Karen. Era una calumnia grapada a una pizarra. ¿Sabes qué es realmente la información pública? Registros de arrestos. Y si sigues así, te la darán. Su rostro se contrajo. Pero antes de que pudiera lanzar otra diatriba, su teléfono vibró. Lo miró, murmuró algo en voz baja y se fue hecha una furia. Por primera vez, parecía menos una reina en una cruzada y más un animal acorralado. Esa noche, la guerra se extendió a Internet. Un vecino llamó a mi puerta, teléfono en mano. «Tienes que ver esto», dijo. Abrió Facebook, y efectivamente,
Allí estaba la última campaña de Karen, una publicación de un grupo vecinal titulada Protejamos a nuestra comunidad del forastero. En ella, me acusaba de todo, desde daños a la propiedad hasta amenazas terroristas. Incluso subió una foto borrosa mía cargando la compra. Con el pie de foto, me pillaron vigilando el barrio. Sin embargo, los comentarios no fueron los que esperaba. La mitad de los vecinos se burlaron de ella. Estoy bastante seguro de que solo lleva leche, Karen. Otro escribió, esto es acoso. Ya basta. La marea estaba cambiando y ella estaba demasiado ciega para verlo. El punto de inflexión llegó una semana después. Una mañana, me desperté y encontré pintura en aerosol en la puerta de mi garaje. Letras rojas gigantes que decían, fuera. Se me encogió el estómago, pero no de miedo, sino de fría claridad. Karen había pasado de la burocracia y las mentiras al vandalismo descarado. Revisé las grabaciones. Allí estaba, nítida como el agua, con su chándal rosa y zapatillas, aerosol en mano. Incluso se detuvo a mitad de la grabación para arreglarse el pelo antes de continuar como si fuera una sesión de fotos. Copié las grabaciones en 3 discos duros separados y volví a llamar al sheriff. Esta vez no era solo un agente. Un detective vino con él. Cuaderno en mano, preguntas agudas, le entregué las grabaciones, los folletos, los avisos falsos, las capturas de pantalla de Facebook, la petición, las grabaciones de la puerta, cada fragmento de evidencia que había estado recopilando. Para cuando terminé, el montón de notas del detective parecía una pequeña novela. Karen, por supuesto, salió furiosa de su casa en medio de la investigación, gritando sobre conspiraciones. Está mintiendo. Me está incriminando, se lamentó. El detective le preguntó con calma si quería declarar. Se quedó paralizada, miró el portapapeles, murmuró algo incoherente y volvió a entrar. Los agentes prometieron remitirle todo al fiscal. Mientras sus coches se alejaban, me quedé en el porche, mirando las cortinas corridas de Karen. Por primera vez, sentí un cambio. Ya no era solo mi problema. Karen se había peleado con la ley, y la ley por fin le estaba prestando atención. Aún así, conocía a las de su tipo, acorraladas. No se rendiría. Saldría con todo, incluso si eso significara quemarlo todo a su alrededor. Simplemente no sabía hasta dónde llegaría ni cuán espectacular sería su caída. Esa noche, al atardecer, la vi de nuevo paseando por el jardín delantero hablando por teléfono, cortando el aire con las manos. Unos vecinos estaban en los bordes de sus jardines, susurrando, señalando. Uno de ellos me miró y articuló, está perdiendo la cabeza. Asentí, pero mantuve la calma. Por dentro, ya me estaba preparando. Si el siguiente movimiento de Karen era tan imprudente como sospechaba, las consecuencias no solo acabarían con su reinado sobre la asociación de propietarios. Conmocionarían a toda la calle. Y yo iba a estar allí mismo, cerveza en mano, para ver cómo se derrumbaba el imperio. La guerra ya no era entre Karen y yo. Era Karen contra la realidad, y la realidad siempre gana. Para cuando la fiscalía empezó a revisar el caso, el barrio ya se había dividido en 2 bandos. Los que aún se aferraban a los delirios de autoridad de Karen y los que, cansados de sus payasadas, me animaban en silencio. Esta división hacía que las tareas del césped del sábado por la mañana parecieran un enfrentamiento de la Guerra Fría. La mitad de la calle podando setos en tenso silencio, la otra mitad haciéndome un discreto gesto de aprobación con el pulgar cuando Karen no miraba. Lo extraño era que casi lo disfrutaba. Verla desmoronarse se había convertido en una especie de comedia negra, aunque nunca olvidé que era peligrosa. Su siguiente hazaña lo demostró. Era un martes por la tarde, poco después del anochecer. Estaba haciendo una parrillada en el patio trasero cuando escuché el inconfundible sonido metálico del metal contra el concreto. Al principio pensé que eran niños jugando con las bicicletas. Entonces escuché cadenas. Cuando doblé el costado de la casa, me quedé helado.
Allí estaba Karen, encorvada sobre mi camino de entrada, clavando un pesado poste de acero en el suelo con la ayuda de uno de sus cada vez más leales. Atornillado al poste había un letrero nuevo y brillante que decía estacionamiento únicamente para Joa. Los infractores serán remolcados. Por un momento no pude ni hablar. Me quedé allí, con las tenazas todavía en la mano, observando a esta mujer de mediana edad clavar acero en una propiedad que no era suya. Finalmente, llamé. Te das cuenta de que este es mi camino de entrada, ¿verdad? Karen se enderezó, el sudor brillaba bajo la farola. Corrección, dijo, señalando el cartel como si fuera ley divina. Esta es propiedad de Joa ahora. Votamos. Solté una carcajada. Karen, no puedes anexar tierras simplemente martillando carteles eso. Esto no es el salvaje oeste. Su aliado se movió incómodo, claramente lamentando su participación. Karen lo miró fijamente y luego a mí. Si no te gusta, coméntalo con la junta. Esa fue mi señal. Saqué mi teléfono, comencé a grabar y caminé hasta el cartel. Perfecto, dije. Ahora tengo pruebas en video de cómo destrozaste propiedad privada. Gracias por ahorrarme el papeleo. Su rostro está pálido. Le arrancó el martillo a su aliado y siseó. Vas a arrepentirte de esto. Luego se fue furiosa, dejando el letrero torcidamente atornillado al concreto como un monumento a su engaño. A la mañana siguiente, llamé a un contratista para que retirara el poste. Le tomó 20 minutos con una amoladora y una palanca. Cuando Karen salió de su casa para protestar, él la despidió con un seco gesto. Señora, tengo autorización del dueño de la propiedad. Ella echaba humo en silencio, agarrando su portapapeles como si fuera un salvavidas. Pensé que tal vez ese sería el clímax, pero Karen no había terminado. Ese fin de semana, orquestó su movimiento más audaz hasta el momento. Me desperté y encontré una multitud reunida al final de la calle. Curioso, bajé y descubrí que Karen había alquilado un escenario. Un escenario literal de madera completo con un podio y un micrófono instalado en el callejón sin salida como si se estuviera postulando para la presidencia. Subió a la plataforma con su chándal color pastel, el cabello lacado en un casco rígido y comenzó a dirigirse al vecindario. Compañeros propietarios, declaró, con la voz amplificada a través de un sistema de altavoces barato. Nuestra comunidad está bajo ataque. Un extraño se ha movido entre nosotros. Alguien que no respeta nuestras reglas, amenaza nuestra seguridad y pone en peligro el valor de nuestra propiedad. Pero no nos quedaremos en silencio. No nos dejaremos intimidar. Esta es nuestra casa y la defenderemos. Me quedé atrás, con los brazos cruzados, escuchando mientras ella provocaba un frenesí en sus menguantes seguidores. Vitorearon, aplaudieron y asintieron en todos los momentos adecuados. Luego dejó caer la bomba. Es por eso que con efecto inmediato, estoy autorizando una evaluación especial para financiar acciones legales contra esta amenaza. Cada hogar contribuirá con 200 pesos al fondo de litigio de la JOA. Los murmullos que siguieron fueron deliciosos. $200 no eran calderilla y la mitad de los vecinos ya estaban hartos de ella. Vi gente susurrando y sacudiendo la cabeza. Un hombre gritó, no puedes simplemente hacernos pagar por tu pelea con él. Karen se dobló. Esta no es mi lucha. Esta es nuestra lucha. Si no actuamos ahora, nuestro vecindario colapsará. No pude resistirme. Levanté la mano como un estudiante en clase. Pregunta rápida, dije en voz alta. ¿Cómo exactamente planeas demandar a alguien por reglas que ni siquiera se aplican? Es curioso, dije, porque, a diferencia de usted, en realidad soy dueño de la propiedad en la que estoy, y tengo horas de video, docenas de testigos y ahora la mitad del condado se ríe de sus payasadas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Karen farfulló, intentó recuperarse, pero el daño ya estaba hecho, y algunos se alejaron. 10 centavos. La reunión se disolvió en el caos. Karen gritó sobre lealtad, traición y extraños,
pero sus palabras sonaron huecas. Cuando el escenario fue desmantelado, solo un puñado de fanáticos permanecían a su lado. Pensé que ese finalmente podría ser el punto de quiebre, pero Karen tenía una última carta desesperada que jugar. Al día siguiente, regresé del trabajo y encontré una grúa. Esta vez no en mi camino de entrada, sino conectado al auto de la mujer con 2 niños calle abajo. La misma mujer que me dijo que estaba harta de las tonterías de Karen. Corrí. ¿Qué está pasando? El conductor del remolque parecía desconcertado. Ella dijo que este auto estaba estacionado ilegalmente en propiedad de Joa. La mujer estaba a punto de llorar. Es mi propio camino de entrada. Eso fue todo. Llamé al sheriff nuevamente. Al cabo de media hora, los agentes regresaron. Cuando confrontaron a Karen, ella gritó sobre la autoridad, agitó su portapapeles e incluso trató de empujar a uno de ellos cuando él le dijo que se calmara. Ese fue su error fatal. La esposaron allí mismo, en la calle. Los vecinos se reunieron en el césped y los niños miraban boquiabiertos desde las ventanas. Karen chilló sobre conspiraciones, corrupción y traición. Estáis todos en mi contra. Soy dueño de esta calle. Soy dueño. Ella gimió mientras la subían al crucero. La multitud guardó silencio por un momento. Entonces alguien se rió entre dientes. La risa se convirtió en carcajadas y luego en aplausos. Incluso la mujer cuyo coche casi fue remolcado aplaudió entre lágrimas. El barrio había sido testigo del colapso de su autoproclamada reina y no había vuelta atrás. Esa noche me paré en mi porche, cerveza en mano, viendo alejarse la última grúa. La calle estaba en calma por primera vez en la semana. Sin volantes, sin peticiones, sin pintura en aerosol, sin conos, solo silencio. Era casi espeluznante, pero sabía que Karen no se había ido para siempre. La gente como ella no desaparece. Se reagrupan, replantean, reescriben la historia hasta convertirse en víctimas. Y cuando regresara, sería más ruidosa, más enojada y aún más desquiciado. La diferencia ahora era que ella había perdido el vecindario. Y ese era un poder que nunca recuperaría. Aún así, una parte de mí no pudo evitar sonreír. Porque si Karen pensaba que había tocado fondo, es que aún no había visto nada. El verdadero colapso aún estaba por llegar y yo tenía asientos en primera fila. La semana posterior al arresto de Karen fue como despertar de un sueño febril. Por primera vez desde que me mudé, las mañanas eran tranquilas. No hay folletos pegados a mi puerta. No hay extraños conduciendo para quedarse boquiabiertos. No hay conos ni puertas improvisadas que bloqueen la calle. Los vecinos pasaban con sus perros y hasta saludaban. Una pequeña rebelión en sí misma. El aire era más ligero, más libre, pero no confiaba en él. La gente como Karen no desaparece. Se lamen las heridas, reescriben la historia y regresan con venganza. Efectivamente, su chándal color pastel reapareció 3 días después. Caminó por la calle como si nada hubiera pasado, con la barbilla alta y gafas de sol protegiéndole los ojos. Los vecinos se quedaron paralizados, mirando. Algunos murmuraron en voz baja. Otros se retiraron al interior. Me quedé en mi porche, cerveza en mano, esperando. No me miró directamente, pero su voz transmitía acusaciones falsas, malentendidos, acoso policial. Estoy presentando una denuncia. No fue dicho a nadie en particular, simplemente transmitido al aire como si estuviera narrando su propia absolución. Luego giró sobre sus talones y desapareció dentro de su casa. La tranquilidad terminó a la mañana siguiente. Llegó a mi buzón un sobre grueso, certificado y sellado con el sello de un bufete de abogados de 2 ciudades más allá. Dentro había una carta con membrete oficial, un aviso de intención de iniciar una acción civil. Karen había contratado a un abogado, al menos eso afirmaba, y me estaba demandando por difamación, acoso, infligir intencionalmente angustia emocional y pérdida de posición comunitaria. Casi escupo mi café riendo. Ella había dado la vuelta a la narrativa,
presentándose a sí misma como la víctima de mi campaña de humillación. Según ella, edité videos, difundí mentiras y manipulé al vecindario para que se volviera contra ella. Los daños y perjuicios que exigió, $50,000 y una disculpa por escrito. Fue una locura, pero también fue inteligente. Ella no estaba tratando de ganar en la corte. Estaba tratando de enterrarme bajo el estrés, el papeleo y el miedo. Ella esperaba que se diera antes de la primera audiencia, pero me subestimó. Llamé al número que figura en la oficina de abogados. La recepcionista parecía confundida cuando le pregunté el nombre del abogado. Después de una pausa, dijo, no manejamos casos como ese. Creo que ha habido un error. Un error en verdad. Colgué y me reí. Karen había redactado la carta ella misma, completada con una firma falsa. Había pasado de imprimir avisos de violación a falsificar amenazas legales, y yo tenía la evidencia para probarlo. Aún así, quería que ella se excediera, así que no la confronté directamente. Simplemente agregué la carta a mi creciente archivo de evidencia y esperé. No pasó mucho tiempo para su siguiente movimiento. El fin de semana siguiente, la aplicación del código del condado regresó nuevamente. Esta vez, no estaban tomando fotografías. Llevaban portapapeles y parecían serios. Cuando pregunté qué estaba pasando, uno dijo, hemos recibido múltiples quejas sobre actividades de alquiler ilegal en esta dirección. Pensión sin licencia, múltiples inquilinos, infracciones de seguridad. Casi me ahogo. ¿Pensión? Soy yo, un perro y unos flamencos. Eso es todo. El oficial frunció el ceño. Estamos obligados a investigar. Mientras revisaban la casa, me di cuenta de lo que había hecho Karen. Había presentado quejas formales bajo mi dirección, con la esperanza de ahogarme en la burocracia. Pero esta vez, su imprudencia tuvo un defecto fatal. Presentó tantas quejas en rápida sucesión. Alquileres ilegales, desechos peligrosos, negocios no registrados, violaciones de ruido que el gran volumen levantó las cejas. Uno de los oficiales murmuró, todo esto vino de la misma persona. Cuando se fueron, sacudiendo la cabeza, supe que el condado se estaba dando cuenta. Esa noche, vi a Karen paseando por su patio delantero, con el teléfono en la oreja, gesticulando frenéticamente. Los vecinos miraban desde los porches y me susurraban. Se ha vuelto loca, presentando demandas falsas, llamando al condado todas las semanas. Pasado a medianoche, mi cámara volvió a sonar. Abrí la aplicación y vi a la propia Karen arrastrando algo pesado a la calle. Al principio no pude distinguirlo, pero cuando la imagen se hizo más nítida, me di cuenta de lo que era. Bloques de hormigón. Estaba construyendo una barricada en la entrada del callejón sin salida, apilando bloques sobre el asfalto como si estuviera fortificando un castillo. Cuando terminó, plantó un cartel hecho a mano. Una zona controlada por Choui y o entrada sin permiso. Me quedé mirando las imágenes, dividida entre la incredulidad y el asombro. Oficialmente se había vuelto medieval. Por la mañana la barricada estaba completa. Los coches desaceleraron, confundidos. Los vecinos salieron furiosos. Un hombre gritó, esta es una vía pública. No puedes bloquearlo. Karen estaba en lo alto de la pila de bloques como una reina defendiendo su castillo. Esta es nuestra calle. Gritó. Se la estamos recuperando de los forasteros. El sheriff llegó al cabo de una hora. Le ordenaron desmantelar la barricada. Ella se negó, gritando sobre soberanía y derechos. Así que trajeron un camión del condado con una carretilla elevadora, limpiaron los bloques en minutos y le emitieron una citación por obstrucción. Los vecinos se reunieron en el césped, algunos vitoreando, otros sacudiendo la cabeza. Me quedé en mi porche, bebiendo café, viendo cómo el imperio se desmoronaba, un bloque de cemento a la vez. Uno pensaría que eso habría terminado, pero la espiral de Karen apenas comenzaba. Un día después, envió folletos brillantes a cada casa en un radio de 3 cuadras. En la portada,
Mi rostro se rompió desde la distancia con las palabras terrorista comunitaria estampadas dentro de una especie de manifiesto acusándome de destruir valores de propiedad, conspirar con funcionarios del condado, incluso guerra psicológica. Por un vecindario que se levante contra mí, instando a la gente a protestar frente a mi casa hasta que me fui. Fue ridículo. Excepto que en realidad aparecieron 10 personas. Se pararon en la acera con carteles hechos en casa. Respeta la asociación de propietarios. Protege nuestros hogares. Ningún forastero. Parecían incómodos, como niños obligados a participar en una obra de teatro escolar, pero eran lo suficientemente ruidosos como para llamar la atención. Salí a mi porche, filmé todo y luego grité, «Saluda a la cámara». Todos se están volviendo virales. Algunos se dispersaron de inmediato. Otros intentaron ocultar sus rostros. En 15 minutos, la protesta fracasó, dejando solo a Karen en la acera, gritando en su megáfono sobre el derecho de propiedad. Esas imágenes también entraron en mi archivo. En ese momento, el vecindario estaba harto. Incluso sus antiguos aliados dejaron de devolverle las llamadas. La junta estaba en ruinas. Las reuniones fueron canceladas. Las multas no fueron pagadas. La gente se burlaba abiertamente de ella en las redes sociales. Y, sin embargo, ella se aferró a la fantasía como una mujer que se ahoga agarrando una piedra. Su acto final esa semana fue el más imprudente de todos. El viernes por la noche escuché golpes en mi puerta. Cuando la abrí, 2 oficiales de policía estaban allí. Con el rostro sombrío, Karen flotaba, con los brazos cruzados y una sonrisa en el rostro. «Señor», dijo un oficial, «recibimos una llamada al 911». La persona que llamó afirmó que hubo gritos y agresión física en el interior. Apreté la mandíbula. «No hay nadie más en esta casa. Puedes comprobarlo». Lo hicieron. Habitación por habitación, no encontraron nada más que cajas, mi perro y un dueño de casa muy confundido. Cuando regresaron al porche, les entregué mi teléfono. Revise los registros de llamadas. Ella es la única que se beneficia de este circo. Los oficiales intercambiaron para mirar. Uno se volvió hacia Karen. Desde que me mudé, no había volantes, ni conos, ni carteles falsos clavados en los postes. Solo niños andando en bicicleta. Aspersores funcionando y el leve olor de alguien asando hamburguesas antes del mediodía. Se sentía casi normal, pero no me permití relajarme. Karen no era el tipo de tormenta que pasaba silenciosamente. Vacío. Los vecinos susurraron sobre si finalmente había aprendido la lección. Algunos esperaban que ella se alejara. Otros especularon que estaba planeando su regreso. Me limité a esperar, observando su buzón desde mi porche como si fuera un barómetro. Cuando el correo se acumuló sin ser tocado, comencé a preguntarme si realmente se había enojado. Sin embargo, la tercera noche se encendieron las luces. Y así, el circo volvió. Karen salió con el cabello peinado con laca, portapapeles en mano, caminando la cuadra como si nada hubiera pasado. Saludaba rígidamente a los coches que pasaban, lanzaba saludos huecos, incluso inspeccionaba el seto de alguien como si su autoridad no hubiera sido desmantelada delante de todos. Era surrealista ver a alguien tan profundamente negado que la realidad rebotaba en él como la lluvia sobre un techo de hojalata. Pero el vecindario no se lo creyó. La gente la evitaba, cerraba sus puertas, interrumpía las conversaciones. Incluso sus antiguos aliados mantuvieron la distancia. Era una emperatriz sin súbditos, que gobernaba un reino que ya no existía. Fue entonces cuando comenzaron las cartas. No los volantes infantiles solía pegar cinta adhesiva a mi puerta, pero se deslizaban sobres gruesos debajo de las puertas de los vecinos. Cada uno afirmó que ella era la verdadera víctima, que los arrestos eran parte de una conspiración en su contra, orquestada por mí. Pidió donaciones para su fondo de defensa legal y prometió llevar la lucha hasta la Corte Suprema si fuera necesario. Yo también tengo uno. La mía estaba escrita a mano en cursiva. Has destruido mi reputación. Pagarás por lo que has hecho. No hubo amenazas de violencia,
pero las implicaciones eran claras. Lo agregué a mi expediente de pruebas y me serví otra cerveza. El verdadero desmoronamiento se produjo 2 semanas después, durante lo que debería haber sido la barbacoa anual de la Asociación de Propietarios. En años anteriores, Karen lo había organizado con precisión militar. Permisos, condecoraciones, discursos sobre el orgullo comunitario. Este año, sin su control, el evento fue poco entusiasta. Unas cuantas mesas plegables, una ensalada de patatas comprada en la tienda, una parrilla atendida por el tipo con tirantes que una vez llevó su cámara. La mitad del barrio acudió, más por costumbre que por entusiasmo. Bajé, curioso por ver qué pasaría. Me siento como sin Karen dirigiendo el espectáculo. La gente charlaba, los niños jugaban a la mancha y las risas resonaban en las casas. Por primera vez, sentí que tal vez este lugar podría ser una comunidad real. Y entonces ella apareció. Karen irrumpió en el callejón sin salida como un huracán en colores pastel. Se acercó a la parrilla, agarró el micrófono destinado a los anuncios y se lanzó a pronunciar un discurso. Vecinos, no se dejen engañar. Este hombre, me señaló entre la multitud, ha envenenado nuestra unidad, destruido nuestros estándares y los ha puesto a todos en contra de su líder legítimo. Around you. Trash bins left out. Weeds in yards. Outsiders making US. This neighborhood is falling apart. It was like watching someone unravel life on stage. Her voice rose to a shriek. Her hands shaking as she jabbed the microphone toward me. And it's his fault. This time talk. The crowd didn't know mumble agreement. They would. Actual honest to God bus. Someone shouted. Go home, Karen. Another yelled. Hemos terminado contigo. Se quedó paralizado, aturdido. Había gobernado mediante la intimidación durante tanto tiempo que un rechazo total era impensable. Su boca se abría y cerraba como la de un pez mientras la multitud se alejaba de ella. El hombre de la parrilla desenchufó el micrófono. Alguien más se llevó a sus hijos y murmuró, no mires, cariño. Karen se quedó allí un momento, temblando antes de soltar un grito, mudo, primitivo, y arrojar el micrófono al asfalto. Luego se fue furiosa, con los hombros encorvados y su imperio oficialmente desmoronándose a la vista. Pensé que ese era el final. Pensé que su reinado había terminado en humillación, que volvería a escabullirse a su casa y se calentaría hasta mudarse. Pero el verdadero final de Karen aún estaba por llegar, y fue más grande, más ruidoso y más espectacular de lo que había imaginado. Sucedió una semana después, una calurosa tarde de jueves. Estaba en mi garaje jugueteando con herramientas cuando escuché el ruido de un camión. Salí y vi una plataforma rodando por la calle. Sobre él había un contenedor de transporte de acero gigante, gris industrial de 20 pies de largo con puerta con candado. El camión retrocedió hasta el camino de entrada de Karen. Ella se quedó allí, dirigiendo al conductor, portapapeles en mano, gritando instrucciones. Los vecinos se reunieron, susurrando, especulando. Cuando el camión se alejó, Karen se acercó al contenedor, golpeó el costado con la palma de la mano y gritó, de ahora en adelante, todas las reuniones de la Asociación de Propietarios se llevarán a cabo aquí. Seguras, controladas, libres de extraños. Era absurdo. Una fortaleza de acero en un camino suburbano, que parecía un búnker. Los niños se quedaron boquiabiertos. Los padres negaron con la cabeza. Algunos se rieron abiertamente. A Karen no le importó. Abrió las puertas y entró, declarando que era el nuevo comando. Esa noche, las luces brillaban desde adentro. A la mañana siguiente, había pintado con spray las palabras sede de la Asociación de Propietarios en el costado con letras mayúsculas desiguales. Era el máximo símbolo de su delirio, un monumento a su negativa a aceptar la realidad. A los pocos días, llegaron funcionarios, citando violaciones de zonificación y peligros para la seguridad. Le ordenaron que retirara el contenedor. Karen se negó. Se encerró dentro, poniendo música a todo volumen y gritando por un megáfono sobre soberanía y escritura. El enfrentamiento duró 3 días. Aparecieron equipos de noticias. Las cámaras filmaron mientras Karen gritaba desde la puerta sobre conspiraciones,
forasteros y la autoridad que Dios le había dado sobre la calle. Las imágenes se transmitieron por la televisión local y luego se difundieron en línea. De repente, Karen no era solo mi pesadilla. Ella fue un espectáculo viral. Los memes inundaron las redes sociales. Clips de ella gritando, «Esta calle soy dueña». Estaban preparados para música de baile, autoafinados y remezclados. Todo el país se reía de ella. El final llegó cuando llegó una empresa de remolque contratada por el condado con una grúa. A plena luz del día, delante de medio vecindario y un equipo de televisión, engancharon el contenedor, lo levantaron en el aire y se lo llevaron. Karen corrió tras él, gritando y agitando el portapapeles con impotencia. La imagen de ella persiguiendo su fortaleza de acero por la calle fue el colmo. Los vecinos estallaron en vítores. Los niños aplauden. Alguien abrió una lata de cerveza y brindó. Karen se desplomó en su césped, sollozando. Los ayudantes del sheriff la guiaron de regreso al interior, esta vez sin arrestarla, solo sacudieron la cabeza.